Y ya, sin más, quiero presentaros a mi compañera Rosa Castizo. Es una persona para nada ajena al mundo de la innovación pública, quiero deciros, porque ella además ha colaborado en más de una ocasión con el proyecto Innovanda, con el Instituto Andaluz de Administración Pública. Recuerdo además, Rosa, se me viene a la memoria ese maravilloso InnoClinic que realizamos juntos con el equipo del IAP. Y os pongo un poquito en situación porque, pues bueno, además del proyecto Innovanda, el IAP ha desarrollado píldoras formativas, diferentes formatos, con diferentes estrategias y Rosa y yo nos pusimos manos a la obra, nos colocamos esta bata blanca de doctores de la innovación y le propusimos a un grupo de personas que se acercaron al IAP, pues bueno, vivir una jornada en la que realizábamos un diagnóstico del paciente, que en este caso era la administración pública, lo tumbábamos en una camilla, ¿verdad, Rosa? Ese día lo colocábamos allí, hacíamos un análisis, una observación profunda, mirando un poco cuáles eran su situación actual, a qué respondía, qué tipo de estímulos, a qué no. Mirábamos parte por parte sus extremidades, sus órganos internos, externos, articulaciones, cabeza, tronco, piernas, manos, y pensábamos cuál era el mejor tratamiento para ese paciente, mirando en su capacidad innovadora. Fue una experiencia muy bonita. Rosa, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas Y bueno, gracias. ¿Me escucháis, se... verdad? dime, ¿Se me Rosa. escucha? ¿Se me Sí, sí, escucha se o te no? escucha un poquito bajo. Si Se puedes escucha subir un bajo. poco el... He salido, de hecho, de Zoom porque veía que no me escuchabais y he vuelto a entrar, pero creo que así gritando sí, ¿no? Proyectando la voz como si fuera en el teatro. Perfecto, se te oye genial. Y bueno, Rosa está aquí como invitada, como os decía, ella tiene esa responsabilidad en el Observatorio de la Rábida y bueno, además por su conocimiento y su presencia activa en proyectos de innovación que implican que muchas personas pongan su talento, su capacidad, sus ganas, su energía al servicio de retos importantes, ¿no? Ella lo ha hecho pues con esa mirada puesta con el ámbito medioambiental, la sostenibilidad, pero es verdad que conoce por dentro el funcionamiento de las instituciones públicas y cómo también se reorientan para transformarse gracias al talento interno. Y hoy quiero que nos acompañen en estos minutos, primero, hablándonos un poco de su día a día y de la importancia que en una organización como donde ella trabaja tienen procesos innovadores para conseguir sus objetivos y luego pues para que nos hable también un poco de cómo fue su acercamiento a Innovanda, cómo nos vio en los inicios de esta comunidad y para que vosotros podáis plantearles preguntas. Así que, si os parece, le doy paso a Rosa para que nos comparta pues, un poquito cómo es su día a día, cuáles son los objetivos de su organización, cómo trabaja y a partir de ahí le formulamos algunas preguntas si ella tiene a bien respondernos, ¿vale? Así que Rosa, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un auténtico placer, ¿no? Estar con ustedes esta tarde y queríamos, y ahí comentándolo con José Luis un poco, dejar la sesión lo suficientemente abierta para que en función de lo que ustedes hayan estado hablando, bueno, ya ven que tiendo a irme por ustedes más que nada porque está trabajando 17 años con América Latina. Entonces, a pesar de que he estado 7 años en la administración, en temas de cooperación al desarrollo, siempre trabajando con América Latina, luego 3 años en Naciones Unidas, pero allá en Perú. Y ahora de vuelta, pues como bien ha comentado José Luis, coordinando el Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que está a la sede en La Rábida, en Huelva, pero a vosotros no tengo que aclarar La Rábida o Huelva, pero normalmente cuando hablo siempre. Y bueno, y sobre todo pues llevando esa parte de innovación transformadora, como le llamamos, a los 22 países iberoamericanos. Entonces, para que un poco me gustaría también, para dejarlo ahí abierto, no quería ir una presentación súper rollo y ahí cerrada, pero sí quería al menos mostraros un par de páginas que creo que pueden ser interesantes para este momento, ¿no? Como bien ha dicho José Luis, nos hemos encontrado en el reto, ¿no? de Innovanda en su día, porque la relación que tiene el observatorio con Diputación de Huelva es muy, muy estrecha, porque el observatorio está creado por 4 administraciones públicas, un organismo multilateral, la SEGIP, la Secretaría Iberoamericana, que organiza las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, un ministerio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Junta de Andalucía y Diputación de Huelva. Entonces, era la lógica esta de trabajar de manera innovadora entre 4 niveles diferentes y en relación a estos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, bueno, estamos todavía muchas veces coloreando objetivos cuando dentro de menos de 8 años tenemos que alcanzar unas metas en las que vamos bastante retrasados, ¿no?
Entonces, bueno, con esta lógica de trabajar de manera multiactor y multinivel y de manera innovadora es de donde sale el observatorio, y trabajamos con esas administraciones que están dentro del observatorio, pues trabajamos esta lógica siempre, ¿no? Y aparte, un proyecto que me encantaría, porque es parte también del observatorio, me encantaría comentaros. ¿Puedo compartir o me tienes que dar acceso quizás? No sé, ahí... Creo que puedes compartir. Sí, Yo voy a sí. dejar de compartir. Vale. Aquí me voy. Vale, ya sí. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí. Pues no sé si quizás sabéis en el último congreso que hubo, ¿no? Que precisamente se organizó desde el INAPE, estuvisteis escuchando a Raúl Oliván hablar de este hexágono de la innovación pública. No sé si algunos de ustedes sí lo escuchasteis o no. Sí. No lo sé, decidme. Sí. Sí, Sí, bueno, lo pues, escuchamos. sí, pues precisamente este hexágono, bueno, a raíz de que Raúl lanzó dentro el ámbito de las cumbres iberoamericanas, ¿no? Donde trabaja, donde se enmarca el observatorio, lanzó ese informe de instituciones que aprenden, que lo encontráis acá. Pues creamos una comunidad de fellows, que os invitamos obviamente a todas las personas que estáis aquí, que lo que intentamos es, ahí estoy yo pixelada, pero intentamos pues promover, tenemos ahí a 4 fellows internacionales, pero luego hay fellows de distintas instituciones. Y entonces estamos llevando, aquí vais a encontrar algunos compañeros y compañeras de ustedes, lo que estamos al final es llevando toda esa parte de innovar, ¿no? Con esa lógica de los 6 vectores a distintas administraciones y a distintos ámbitos, ¿no? Relacionando siempre al final la innovación pública con otros sectores, ¿no? Creo que es interesante el movimiento porque a fin de cuentas ese es un marco muy, muy claro con esos 6 vectores y sobre todo con esa lógica, ¿no? De poder trabajar multiactor y multinivel. Es una herramienta muy buena para poder ir generando ese intercambio entre distintas instituciones. Entonces os invito también, a lo mejor pues eso, Raúl es más complejo por agenda, pero si queréis en algún momento en alguno de los proyectos alguno de los proyectos ponerlo en el banco de proyectos, ¿no? O a partir del hexágono ese que os estoy mostrando, ¿no? Poder bajarlo a proyectos concretos, pues súper encantada también de apoyar en esa parte, ¿no? Y de ponerme a vuestra disposición. Y luego, por otro lado, otra cosa que me encantaría ahí mostraros es el informe, a ver si lo saco, del observatorio que hicimos el año pasado, que precisamente es innovación para el desarrollo sostenible. Con la lógica de que siempre estamos haciendo todo lo posible para enlazarnos, ¿no? y estar lo más próximos posibles a hacer incidencia dentro de las cumbres iberoamericanas con toda la aquí, con toda la fuerza posible para cambiar las políticas públicas, ¿no? en las cumbres iberoamericanas, y a raíz de ese esfuerzo pues sacamos este informe. Todos los años que hay cumbre iberoamericana, como observatorio tenemos que hacer el informe de la cumbre porque somos el organismo, digamos, que informa, ¿no? a las cumbres. Y este informe, ¿no? que coordiné, la verdad que creo que es muy útil en cuanto a que marca muy bien esa lógica de innovación transformadora. Porque muchas veces pensamos en innovación, y ustedes saben mejor que nadie, ¿no? Pensamos solamente en tecnología, pensamos solamente en ciertos ámbitos, pero esa transformación de cómo cambiar realmente el sistema, ¿no? Desde la raíz, muchas veces es necesario un giro de pensamiento que no siempre se tiene, ¿no? Y que hemos visto en la pandemia precisamente, que como instituciones y como personas tenemos una inmunidad al cambio brutal, ¿no? Que por más que decíamos cuando estábamos encerrados, yo no quiero volver a la vida de antes, tendemos a volver y a repetir, ¿no? De dónde veníamos. Entonces aquí en el informe creo que también, además de descargarlo y demás, es interesante sobre todo el enfoque de poder ser conscientes de que todo lo que cada uno de nosotros y nosotras hacemos y lo que nuestras instituciones hacen están dentro de estos límites ecosistémicos que veis en la pantalla, ¿no? Entonces, la economía donut, que ahora si acaso os muestro un gráfico ahí,
precisamente lo que hace es pensar que todo lo que hacemos, todo lo que necesitamos innovar y lo que necesitamos hacer desde personas, instituciones y cualquier tipo de proyecto y cualquier cosa en la vida necesita estar dentro de esos límites planetarios que son los que veis ahí en la pantalla. De esos 9 límites planetarios, el informe fue sacado el año pasado, como os decía, esa gráfica es de unos años antes y solamente en el último año ya han salido 3 estudios en los cuales esos límites que estaban ahí sobrepasados, 3 de ellos, se han elevado a 6. Quiere decir que si veis en la línea roja son las zonas de más incertidumbre, y cambio climático, que se suele hablar ahora, bueno, ahora y los últimos años muchísimo, no es precisamente el límite en el que estamos peor. Estamos muchísimo peor en pérdida de biodiversidad y muchísimo peor, como hemos visto la pandemia, porque no es más que eso, de una ruptura de esa cadena y ese salto, ¿no?, de un virus. Estamos muchísimo peor en pérdida de biodiversidad y en contaminación. Y en el último año, los últimos informes de temas de químicos y de temas también de agua precisamente ha hecho que también sobrepasemos, o sea, los datos ahora mismo evidencian que hemos sobrepasado esos límites. Quiere decir que al final no son cajas departamentalizadas, o sea, la Agenda 2030, estos ODS, en los que vamos tan retrasados para el cumplimiento, están muy relacionados con esa necesidad de innovar y de pensar proyectos que estén dentro de esos límites ecosistémicos, porque ahora mismo todo lo que hacemos está fuera de esos límites, intentar quedarnos dentro de esos límites, siempre asegurando esa base social que necesitamos, ¿no? Y ahí os voy a pasar también a un grafiquillo, mientras tanto quizás me hacéis algún comentario o me contáis de dónde, si quizás venís de algún departamento relacionado con temas ambientales o desarrollo sostenible, me encantará escucharlo y ahí os busco un grafiquillo, ¿no? Y os voy a mandar también el enlace porque creo que también es interesante como para que veáis esa lógica y esa urgencia de pensar en una innovación transformadora que sea diferente, ¿no? Y ahí identificamos conceptos diferentes de innovación, desde, como bien decís, la pública, la innovación ciudadana tan relacionada, la innovación social y la innovación tecnológica, y luego esas 2 innovaciones que muchas veces olvidamos porque parece que innovar es solamente mirar hacia adelante y a veces se innova mirando hacia atrás, ¿no? Mirando hacia nuestros antepasados o a otras culturas o incluso a la naturaleza. Cómo la naturaleza ha venido respondiendo durante 3.600 millones de años, ha ido resolviendo problema tras problema, ¿no? O reto tras reto, si se quiere llamar así. Entonces, esa innovación que se llama biomímesis, ¿no?, esa innovación natural y esa capacidad, ¿no?, de replicar soluciones naturales a nuestra cotidianidad y de esa manera innovar, también se tiene en cuenta en el informe, ¿no?, y la identificamos como esencial. Y ahí sobre todo hablamos, y eso me encantaría mencionarlo, porque el desarrollo sostenible del que tanto solemos, ¿no?, hablar, teniendo en cuenta que en todos nuestros últimos 50 años hemos tenido un déficit acumulado con la naturaleza, ya realmente no solamente tenemos que ser sostenibles, ¿no? La sostenibilidad está en ese paso intermedio que aparece ahí con esa Agenda 2030 y con esos ODS, sino que tenemos que tender hacia un desarrollo regenerativo, o sea, regenerar ese déficit que hemos ido acumulando durante los últimos 50 años. Entonces, hubiera sido genial hablar de sostenibilidad cuando se empezó a hablar de sostenibilidad hace 50 años, pero como vamos medio siglo atrasados, nos tenemos que dar prisa y poner las pilas para apuntar hacia ese desarrollo regenerativo, que es en lo que trabaja el Observatorio de la Rábida a nivel de políticas. Eso muy a nivel de políticas. Y luego también comentaros en que a la gente le hace mucha gracia, ¿no? O bueno, resulta curioso que al final yo intento llevar todas estas cosas como muy a la práctica, ¿no? Uno de los proyectos que he iniciado así innovadores se llama wakaya.org, que lo que hace es ayudar y acompañar a las entidades a que reduzcan su huella, a la misma vez que compensen, pero no compensen y se queden igual, sino compensen con esa lógica de regeneración y de agricultura regenerativa, ¿no? Porque el suelo capta mucho CO2, estamos perdiendo mucha capacidad de captación de CO2 y esa agricultura repensada de otra manera
hace que recuperemos biodiversidad, mejoremos en temas de contaminación y mejoremos en temas de cambio climático y tengamos mejores alimentos. Entonces así pues cerramos el círculo. Entonces hay muchas oficinas, incluso administraciones públicas, que están recibiendo mejores productos para alimentarse a la misma vez que les ayuda a compensar la huella que tienen, ¿no? Y esa es una de las cosillas así que hacemos. ¿Por qué? Porque en este, como veis en este gráfico, los sistemas alimentarios, esta gran bola amarilla que es la mayor, ¿no?, de todo este gráfico, nos muestra que a la hora de aplicar la innovación a un sector, para dar soluciones no solamente en términos económicos, sino en términos también ambientales, el sector que es más rentable son los sistemas alimentarios, en el sentido de que son los que más impacto tienen, negativos en el medio ambiente, negativos también en nuestra salud, pero también, por ende, positivos si los transformamos de otra manera. Así que con esto me callo por ahora. El tema de emisiones también lo tenemos como muy, muy presente, ¿no? El hecho de poder tener el enfoque de emisiones, el enfoque de innovación a través de emisiones, que ya sabréis ahí por Mazzucato y demás, y así de esa manera ordenamos muy bien pues, nuestro trabajo en nuestros sectores, ¿no?, los que tenemos incidencia. Y bueno, me callo por ahora, que vaya rollazo que os he metido, pero bueno. Rollazo para nada, yo me quedaría toda la tarde escuchándote porque hablas con tanta pasión, tanto conocimiento y compromiso de lo que hace ese observatorio, que es un lujo, la verdad, escucharte. Mira, me he quedado con algunas notas porque yo te preguntaría, aunque tenemos algunas cuestiones que los compañeros han ido anotando en estos días previos, ¿no? Claro, tú nos has hablado de esos límites ecosistémicos y planetarios, ¿no? Digamos, en un orden. Aparentemente parecería que esa emergencia climática, el cambio climático, era el más acuciante, pero tú has detectado algunos otros mucho más importantes y que requieren de más atención, más esfuerzo y más recursos. Según tu punto de vista, si emprendiéramos un llamamiento a los empleados y empleadas públicos para que se enrolaran en un reto de innovación, que modificara hábitos, ¿no?, que desde la administración promoviera un cambio de conducta, un cambio de mentalidad, de todos esos límites que es urgente afrontar, ¿cuál crees que sería el más eficaz, ¿no? Concentrarnos en algunos de esos límites para hacer un llamamiento a que los empleados y empleadas públicos se involucren de manera más directa. Pues mirad, es que estaba intentando, estaba viendo porque a ver si me da tiempo, ¿no?, a sacar ahí este tema. Yo os diría que... Te perdemos, Rosa. Ahora, Se ahora. ha cortado, ¿verdad? Ahora. ¿Ahora mejor? Hola, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos, Rosa, sí. Vale, guay, perfecto, entonces sigo ahí. Precisamente por esos límites que decís, si no me escucháis en algún momento, me decís, quizás quito la cámara o... No, te oímos bien, y te vale, vemos guay. bien. Mira, si veis en este gráfico que veis aquí en la pantalla, precisamente, no sé si conocéis el concepto de día de sobrecapacidad. El día de sobrecapacidad es el día del año en el cual nos hemos gastado todo lo que la Tierra tiene para nosotros ese año, ¿no? Porque lo bueno de los recursos naturales es que se van regenerando, pero digamos que si tenemos ahí el periodo temporal por años, pues digamos que normalmente los últimos años, el día 29 de julio, nos hemos gastado todo lo que la Tierra tiene para nosotros este año. Ese déficit lo venimos acumulando los últimos 50 años, que es lo que veis ahí en esa parte roja. Por eso lo de el desarrollo regenerativo que os comentaba, ¿no? Los límites que comentabas ahora mismo, José Luis, ahí tenemos todos los límites tal y como estaba en la gráfica que os enseñé antes, la de 2015. Esta es la gráfica actual. Mirad la diferencia tan brutal, ¿no? El año pasado no, mentira, en febrero de este año se alcanzó este de Novel Entities, que veis ahí, de entidades que antes no se habían detectado, básicamente es químico y contaminación plástica. ¿Por qué? Porque cuando se sacaron no había tanto plástico ni había tanta contaminación de químicos, entonces esto ha sido muy, muy sobrepasado. Si veis abajo el de los ciclos bioquímicos también, y el de agua, aquí no aparece, pero el de agua está sobrepasado desde hace 2 semanas, ya se tienen los datos. Quiere decir
que estamos, imagínense la diferencia entre las dos gráficas, ¿no? Y cambio climático está ahí. Lo bueno de los límites ecosistémicos y a la misma vez lo complejo, y ahí os voy a pasar el link de un reportaje súper chulo, ¿no? Y una charla también súper chula para TED y en Netflix, que yo creo que merece la pena. Bueno, en general, ya sabéis que ver cualquier película en internet o esta llamada, ¿no?, tiene una huella mayor que si dejamos solamente audio, ¿no? Entonces eso me hace ver muy pocas películas, ¿no? Porque, hago paréntesis, el dato gracioso que antes nos conté es que llevo 8 años sin generar residuos. Entonces eso a la gente le llama mucho la atención. ¿Cómo llevas 8 años en los que no vas a reciclar porque no generas ningún tipo de residuo? Bueno, pues así voy, ¿no? E intento reducir la huella en lo personal porque no puedo estar aconsejando a otros cómo reducirlo a instituciones si en lo personal no hago ningún cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí voy, ¿no? Todo esto viene a decir a que al final escoger entre un límite realmente es complejo porque todos están relacionados. Y esos documentales que os voy a enviar, precisamente lo que te muestran es eso, es que hay puntos de no retorno que hacen que no podamos trabajar en uno sin trabajar en el resto. Por eso la innovación, en la innovación, cuando se mira de manera completamente total, ¿no?, es realmente necesaria porque, como estamos viendo, ahora mismo esas 3 emergencias no están muy relacionadas, pero como estamos viendo, y ahora os cuento esta gráfica, como estamos viendo en el momento actual, pues no podemos tener noticias de manera separada. O sea, lo que está sucediendo en Ucrania está súper relacionado con nuestro modelo energético. Las consecuencias son brutales en temas de alimentación. Estamos a punto de iniciar nosotros, pero otros países ya han entrado en lo que es la peor crisis alimentaria de la historia, peor de la de 2008. O sea, hay 240 millones de personas que están en inseguridad alimentaria como consecuencia de esa ruptura de la cadena que se ha producido en los últimos meses. Estamos tan relacionadas las noticias y están tan relacionados los límites en nuestra manera de vivir que es complejo el escoger, porque tenemos que trabajar con toda la vez. Es súper complejo, pero para eso estamos, para innovar precisamente en esa complejidad, ¿no? Y esta gráfica que os comentaba antes, precisamente lo que muestra es eso, escojan como escojan, el reto que escojan, los límites son los que tienen afuera. La base social que tenemos que asegurar para que todo el mundo viva, ¿no?, de manera justa y segura es lo que tienen dentro, que tengan agua, alimentación, salud, energía, housing, o sea, alojamiento, educación, tal. Y todo lo que hagamos tiene que estar en ese círculo verde. Tiene que asegurar que toda la sociedad al menos tiene eso, pero no nos salimos de esos límites. El problema la cuestión, ¿no?, que hemos estado durante 50 años pensando que no teníamos límites, ¿no? Entonces, así ahora mismo estamos en el momento en el que estamos, ¿no? Se vienen momentos complicados, pero a la misma vez tenemos personas como vosotros, gracias a la cual, ahí es donde trabajamos desde el observatorio, gracias a las cuales pues podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Personalmente, mi elección ha sido trabajar en sistemas alimentarios, porque al final, como os decía, después de darle muchas vueltas a esta pregunta que ha planteado José Luis, ¿no?, después de darle muchas vueltas me di cuenta, pues como os ponía antes en la gráfica, que trabajando en sistemas alimentarios, que es esta pelota amarilla que veis a la derecha, es la que tenía consecuencias pues más positivas a todos los niveles, a nivel social, a nivel de salud, a nivel de medio ambiente. Entonces, por eso ahora mismo me concentro tanto a nivel de políticas como a nivel micro y meso en trabajar en esa transformación de los sistemas alimentarios, que es toda esa pirámide. Desde cambiar de dietas a cambiar a unas dietas más saludables, que equivale también a generar unos ecosistemas muchísimo más resilientes. Eso también es trabajar en sistemas alimentarios, porque estás cambiando el uso del suelo para positivo, estás regenerando ecosistemas, toda esa parte. Cambias en la parte social, que es el tercer nivel que veis, y también generas un cambio a nivel de inclusión y de modos de abastecimiento mucho más diversificados, ¿no? Entonces, para mí la solución a esa pregunta ha sido trabajo en transformación del sistema alimentario, y de esa manera estoy trabajando en muchos límites ecosistémicos y en mucha base social, ¿no? Porque todos y todas nosotros tenemos que comer al menos 3 veces al día de manera deseable.
Y ya me callo. Sí, y es algo que tenemos totalmente interiorizado e integrado en nuestro día a día, ¿no? Y tiene un alto impacto, es decir, la manera en que concebimos ese modo en el que nos alimentamos, la procedencia de los productos que consumimos, etcétera, etcétera. Pero claro, yo te hacía esa pregunta precisamente porque es cierto que la administración pública, en sus mensajes a la sociedad, incluso hacia el exterior, pero también hacia el interior, hacia los propios integrantes de esa administración, los trabajadores y trabajadoras públicas, su actividad sí que está asociada a determinadas actividades que tienen un impacto mayor o menor sobre esa necesidad de regenerar, digamos, nuestro planeta. Sí que es verdad que la administración siempre suena un poco a, bueno, lucha contra la contaminación, ahorro energético, ahorro de agua, pero es verdad que hay otros conceptos con los que no se está tan identificado, no existe una identificación tan alta. Por ejemplo, se me ocurre que, claro, no existe un reto de una administración cero plástico, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sacamos esa bandera y como administración decimos, venga, vamos a luchar contra los plásticos en toda la actividad de la administración y ya no solo la que directamente desarrolla, sino la que puede ser capaz de realizar a través de los interlocutores con los que va manteniendo relación para poder desarrollar o prestar sus servicios, ¿no? Y luego otro elemento esencial también, ¿no? A la hora de diseñar sus propios servicios, soluciones y encontrar los mecanismos y herramientas para llevarlos a cabo, un aspecto esencial, el tema del ecodiseño, es decir, cómo integramos esta visión holística, ¿no? Y el impacto que tiene todas las actividades con las que se manifiesta la administración, cómo contemplar desde el origen y el propio diseño de esas soluciones, de esos servicios, esa visión del ecodiseño, ¿no? Que podría ser una manera importante también de integrar esta innovación con propósito en Innovanda, el hecho de que cuando analicemos la innoguía, ¿no? Nuestro propio proceso innovador, prestemos atención a los recursos presentes y futuros que van a hacer falta para desarrollar o prestar un servicio. Ecodiseño, no sé si estás de acuerdo, Rosa, un aspecto esencial también a la hora de enfocar y hablar de innovación. Totalmente de acuerdo y además lo que has comentado de cero plástico y yo súper feliz ahí de dar consejos y gracias a una tontería de un viaje que hice precisamente a raíz de la embajada, estaba en México, ¿no? Me vieron allí y al final estaba dando una charla de cero residuos en la embajada de México y ha sido la primera embajada cero residuos, en fin, que se pueden hacer un montón de cosas, pero fíjense que tanto en ecodiseño, ¿no? Como en el tema de residuos, si haces una radiografía al cubo de amarillo, casi todos hay, bueno, como el 60% o más de los residuos, de hecho, provienen de lo que acabamos de decir, ¿no? De la alimentación. De esa, o sea, aunque os parezca una tontería, ¿no? Pero todas las personas que vais a trabajar a la oficina, todas venís de desayunar, hay un café en medio, no sabemos de dónde viene el café, no sabemos de dónde viene el pan, no sabemos si ese tomate viene de un agricultor o agricultora que ha sido pagado dignamente o no. El aceite no protestamos si nos lo dan en monodosis, en la cafetería de la administración o en la cafetería de enfrente. Y luego cuando se sale del trabajo, pues te tomas la cerveza con una tapa, te da igual de dónde vengan los alimentos que vienen en esa etapa porque no se mira esa cadena de producto nada más que miramos al final el precio que ha subido 20 céntimos porque, bueno, ni el pan tampoco de la tostada ni nada, ¿no? Si empezamos a mirar toda esa parte, si hacemos, por ejemplo, esa compra pública responsable de la que estamos hablando, ¿no? Con muchas administraciones que ya no son solamente colegios y colegios y hospitales, es que se trata de las cafeterías de las oficinas y ya no solamente eso, es que acabas de comentar el reto de administraciones cero plástico, pero ¿qué hacemos nosotros y nosotras en nuestra vida particular? Imagínense lo que es generar una gamificación de personas que van a trabajar a la oficina y ellos cómo han incorporado esa transformación de su dieta para hacerla mucho más sostenible. Han preguntado al mercado de la esquina, mira, esta es la receta que he hecho y esta es la huella que he generado. He tenido esta disminución de huella y generar ese intercambio, ¿no? de conocimiento entre la gente, de poderse aconsejar cómo hacer una cosa y otra, de poder, por ejemplo, hacer compras colectivas en cooperativas como oficinas, cooperativas de las que sabes cómo han sido producidos y que además esa cooperativa, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Facilitamos la conexión
con cooperativas que están regenerando el suelo, con lo cual de esa regeneración de suelo, esa captura de CO2, se está compensando el uso de electricidad de la oficina. Entonces, estás teniendo alimentación de muchísima más calidad que mejora tu salud, ¿no? Laboral y de todo tipo, mental y de todo tipo, a la misma vez que estás compensando esa huella que se tiene. Al final, el ecodiseño, como bien dice, es súper importante, en la reducción de residuos también, y donde más, bien lo sabéis, ¿no? Donde más consumimos al cabo del día es precisamente en la alimentación, con lo cual si bajamos ese ecodiseño y esa disminución de residuos a lo que para nosotros es el máximo gasto, pues puede llegar a generar un impacto muy bueno, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Bueno, voy a dar paso a los compañeros que tenían algunas preguntas por aquí anotadas, ¿no? José había recopilado, ¿no?, algunas preguntas de estos días. José, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Rosa. Gracias por prestarnos tu tiempo y darnos una charla que para nada, como decía, es un rollazo en absoluto y que nos encanta escucharte. Mira, yo tenía una relación de preguntas que los compañeros y compañeras habían ido colocando y en primer lugar, además, tenemos la de Ignacio. Ignacio, que del grupo nuestro, de nuestro grupo, además, yo creo que es la persona más vinculada a estos temas porque lleva toda su vida trabajando en espacios naturales, medio ambiente, espacios protegidos y demás. Con lo cual, le paso la palabra a Ignacio para que te haga su pregunta. Hola, buenas tardes. Encantado. Creo que nos hemos cruzado al menos en un par de ocasiones en el Congreso de Cambio Climático de Huelva y en algún CONAMA en la presentación del informe de la Rábida antes de la COP. Qué bueno. Pero bueno, Sí, gracias, eh, Ignacio. yo soy de los que, como tú, creo que más vale encender una vela que maldecir la oscuridad y que la gota a gota también rompe la piedra y ese efecto ejemplarizante que tú llevas a cabo de manera estoica y disciplinada, ¿no? Con el tema de los residuos, es también un elemento que da fuerza para poder reclamar a otros que cumplan, ¿no? Me parece que es una cuestión que deberíamos de utilizar en la administración, eso que estás hablando del ejemplo, ¿no? De acciones que sean ejemplarizantes que además dan fuerza, ¿no? Pero yo, que sé del trabajo que cuesta todos los argumentos estos del cambio global frente al cambio climático, los servicios ecosistémicos, todas estas palabrotas que nos cuesta mucho trabajo en el lenguaje habitual dar, quería poner también que me dijeras tu impresión sobre los dos enemigos que tenemos en el ámbito de la comunicación, como es nuestro grupo de trabajo en Innovanda, los enemigos tan fuertes que tenemos, ¿no?, en este campo. Uno es el greenwashing, ¿no? Es decir, cómo a veces de todo esto se ha hecho también un mercado y cómo se intenta blanquear y utilizar publicidad engañosa en muchos de los temas estos de responsabilidad social y demás. Y el otro es tu idea también, tú que estás muy acostumbrada a los cambios de escala, ¿no?, de la escala más pequeña y local a la escala planetaria, en el diagnóstico de la problemática ambiental. ¿Tú piensas que la transición ecológica es posible o estamos ya abocados a elegir entre susto o muerte, entre caos o decrecimiento? ¿Queréis una respuesta sincera o políticamente? Sincera. Bueno, yo la verdad es que a pesar de que parece que soy muy optimista, no que sea, o sea, prefiero morir en el intento, ¿no? Obviamente porque en fin. Y claro, muchas veces me lleva a pensar que si lo veo tan crudo, pues para qué estoy haciendo a lo mejor lo que mucha gente ve un esfuerzo. Realmente ahora mismo no es tan... Bueno, he contado una ínfima parte, porque por primera vez en los últimos 2 años por fin he llegado a tener de huella. Hay una página que puede, os paso también luego para calcular tu huella. Por primera vez ya vivo con una tierra, pero he estado toda mi vida viviendo con 2 tierras y pico, ¿no?, que es la media realmente. Pues simplemente en los viajes a América Latina, aunque nada más que dijera que sí a 2 al año,
ya era suficiente para que me saliera totalmente, ¿no? Entonces, por fin, estos 3 últimos años estoy viviendo con una tierra. Pero eso te lleva, es verdad, a hacer muchas renuncias, entre comillas, que al final son lógicas, ¿no? Pero todo esto viene a decir a que, aunque a pesar de que soy en ese sentido un poquito pesimista, ¿no? de hacia dónde vamos, lo que más me frustra y relacionado precisamente con la comunicación que dice es que no somos conscientes, ¿no? de esto, ¿no? Esa sensación precisamente de no conectar los puntos, que estamos, vemos la guerra de Ucrania, luego nos tragamos la noticia sobre la energía, sobre la subida de precios, la inflación, pero no llegamos a conectar esos puntos cuando es todo lo mismo, ¿no? Esa sensación de que tenemos realmente que cambiar de modelo, que nos estamos haciendo trampas al solitario, que no es cuestión de pagar menos la factura de la luz porque es que es muy doloroso, pero tenemos que reducir, pero brutalmente, ¿no? El consumo, que Alemania puede estar poniendo un montón de, o sea, podemos estar poniendo sanciones a Rusia, pero hemos estado comprando gas y gas durante años y años y años, ¿no? Y esa sensación de que, de Dios mío, como has dicho, ¿no? Que estamos con el Titanic, ya yo creo que ya hemos chocado con el iceberg, entonces todavía nos están vendiendo, ¿no? De que podemos torcer el timón, pero no hemos chocado. No es que no pase nada, claro que pasa, pero vamos a ver qué hacemos con los muebles que tenemos, ¿no? Pero seguimos tocando el violín en la sala de baile. Entonces, como esa sensación un poco de que realmente necesitamos cambiar todo. Yo no quiero pensar creo siempre, y lo que siempre vendo, que tenemos que crecer. Es que necesitamos seguir creciendo en bienestar, en calidad de vida, en un montón de cosas, pero es cambiar los conceptos de calidad de vida, de bienestar, es un cambio de narrativas, ¿no? Porque las personas que no crecieron en su día en bienestar no les podemos pedir que decrezcan, ¿no? Pero es cambiar, obviamente, de crecer a lo mejor en el PIB, pero a costa de definir de otra manera el PIB, ¿no? Y esto ya sé que es muy, muy polémico, pero definir de otra manera el PIB para tener esa sensación de que ganamos en un montón de cosas. Y yo siempre pongo el ejemplo de verdad de cuando estábamos encerrados, porque para mí, sinceramente, yo creo que, y yo hablo totalmente en plata y como somos pocos, ¿no? Aunque eso te está grabando, así que a saber cuánta gente me va a escuchar luego. Dios mío. Luego eso no me evita, pero es que es verdad, pienso que cuando estábamos encerrados, todos estábamos pensando que no queríamos volver a lo de antes, ¿no? Soñábamos con volver al campo, con la playa, ¿no? Con los amigos, pero no con los amigos de decir, pues vamos a hacer grandes viajes y vamos a emitir un montón, no, con cosas muy, muy cotidianas y muy elementales y de cercanía. Pero en cambio, pues valorábamos muchísimo a las personas agricultoras y luego nos hemos olvidado, ¿no? En fin, ese olvido tan grande que hemos tenido desde el momento en el que lo hemos pasado, ¿no? Mal. Entonces, bueno, pues esa desilusión, a pesar de que persiste, no es suficiente a mí en lo personal para hacer que me achante y pierda, ¿no? Las ganas de seguir para adelante. Entonces, bueno, sobre el greenwashing, a tu pregunta, creo que sí, que se está haciendo muchísimo y hay de todo, greenwashing, impact washing, hay de todo lo posible ¿no? Pero para eso también hay muchas personas que se dedican a la comunicación, como José Luis, muchos otros profesionales, que realmente piensan hacer las cosas de otra manera y que ese cambio de narrativas, porque no solamente tenemos que cambiar de comportamiento, tenemos que cambiar de narrativas y ese cambio es realmente el innovador, ¿no? Y el que al final puede llegar a transformar, pues ese cambio de narrativa hay muchos profesionales que lo están haciendo posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el truco es acelerar. O sea, que hay muy buena gente, ¿no? Que están haciendo muchas cosas, pero tenemos que girar el timón mucho más rápido. Porque, bueno, el cambio climático lo estabais mencionando antes, la última cifra es 45% de emisiones menos de aquí a 3 años. Eso es reducir a lo bestia, o sea, es reducir todo lo que estamos haciendo a la mitad de emisiones. Es dejar de hacer un montón de cosas para hacerlas de otra manera y mejor, ¿no?
Gracias, Rosa. Vamos a seguir con las preguntas. José. Gracias, Rosa. Bueno, te pregunto yo mismo. Hoy, precisamente, al mediodía, estaba viendo la televisión y los problemas que tiene Salvador con el Bitcoin, y hablando de que Bitcoin pues, está basado en una tecnología, en el blockchain, que es consumidora de recursos a lo bestia, por lo visto, no deja de ser una innovación. Y en este sentido yo te preguntaría, si nosotros que estamos en una comunidad de innovación, que queremos innovar, ¿se puede innovar en la administración sin utilizar recursos? ¿O qué recursos serían los que no debiéramos de usar para poder avanzar en innovación dentro de la administración pública? Mira, el ejemplo que acabas de decir de blockchain, la primera vez o sea, bueno, la primera vez blockchain tiene ya unos bastantes años, pero te quiero decir, cuando se puso así de moda muchísimo fue 2007, 2017, Dios mío, qué vieja soy, 2017-2018, ¿no? Ahí la tecnología en ese momento sí era muy, muy costosa en términos energéticos. De hecho, en ese momento estaba en Singularity, que es como el think tank así en temas de tecnología exponencial y tal, y precisamente le planteábamos en el intensivo ese de 10 semanas en la NASA, le planteábamos, oye, que hay que quedarse dentro de los límites ecosistémicos y toda la cuestión. Bueno, la respuesta era siempre, entonces el blockchain era muy intensivo en energía en centros de datos, igual que todo lo que es lo que estamos ahora mismo haciendo, ¿no? Una videollamada es 12 veces más intensiva cuando pones la cámara que si la quitas, ¿no? De hecho, José Luis bien sabe que yo intento quitar siempre la cámara, siempre, ¿no? Ya cuando estoy hablando, ¿no? Entonces, todo esto viene a decir a que toda esa tecnología ha mejorado. Ahora cada bloque, de hecho, no tiene una transacción, sino si se utiliza para administración pública, por ejemplo, hay una empresa, OS City en México, que también trabaja con otras administraciones públicas y que trabaja con el Observatorio de la Rábida. Y cuando hace un bloque, porque introduce dentro de la administración innovación, tanto en inteligencia artificial como en blockchain, para certificación de todo tipo de permisos y demás, dentro de un bloque introduce 100 cadenas, ¿no? De manera que, pues, bastante menos intensiva en energía. Entonces hay cada vez más soluciones, o sea, lo he explicado de manera lo más rápido posible, pero bueno, un poco la lógica es esa. Hay siempre que utilizar tecnología y, o sea, va mejorando la conclusión. Pero hay que utilizar tecnología de este tipo exponencial y bla, bla, bla. Pues evidentemente no, es como lo que os comentaba antes, ¿no? De mirar hacia atrás, de cómo se hacían las cosas antes o un poco ver cómo la naturaleza hace muchísimos temas, ¿no? Quizás nos complicamos mucho, ¿no? Cuando pensamos en innovación solamente con tecnología, y hay soluciones de manera más práctica, cercana, de retos que tenéis que pueden llegar a reducir mucho la huella, ¿no? Hacer las cosas, o sea, desde, como acaba de decir antes José Luis, del tema de residuos, ¿no? Que no hay que irse si se quiere implantar cero residuos en la administración, no hay que irse al último bioplástico de toda la vida, te puedes llevar la taza, ¿no? Y ya está, ¿no? De siempre, pero como así millones de cuestiones, ¿no? Y creo que precisamente el trabajar eso, mirando, o sea, dejando, ¿no? Obviamente te tienes que digitalizar, pero mirando cómo se puede reducir, ¿no? Mucho más la intensidad en la que hacemos esa digitalización, creo que también nos ayudaría mucho, ¿no? Muy bien. Gracias, María Luisa. A ver, Rosa, yo me he quedado sin palabras. Me ha encantado toda tu exposición. Ya bicheando un poco por todo lo tuyo, es que decía, ¿qué le pregunto? Si es que esta mujer es fascinante, me gusta todo. Entonces, por hacer algo que tuviera relación un poco con lo que trabajamos, me gustaría preguntarte, sabemos que las ideas son importantes, pero que al final hay que trasladarlas y hacer partícipe a la sociedad o al entorno. Entonces, en tu caso, que te has encontrado en muchos contextos con buenas ideas, con buenos propósitos, ¿cómo es ese momento para decidir cuál de ellas y cómo se hace? ¿Cómo se consigue emocionar y contagiar a la gente para que te siga? Porque al final eso es lo que mueve todo, sea por la parte climática o sea desde la innovación de la administración o de cualquier contexto.
Pues al final, claro, ese es el gran dilema siempre del para qué, ¿no? En este círculo de oro, ¿no? Que decía Simon Sinek, ¿no? Del para qué, porque bueno, el why ahí en inglés, hay mucha gente lo utiliza por qué, pero es el para qué, ¿no? El para qué hacen las cosas, ¿no? Cómo lo haces y qué haces, muchas veces se tiene muy claro qué se hace, ¿no? Y las ideas son un poco, en los proyectos muchas veces se empieza en el qué, ¿no? Hago una aplicación que no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Pero al final lo interesante y lo fundamental es el por qué lo haces. Entonces, cuando tienes realmente muy claro el por qué, y eso al final te lleva, pues, hay como 2 días más importantes en la vida, ¿no? El día en el que se nace y en el día en el que descubres para qué has nacido. Y claro, muchas veces mucha gente a lo mejor se puede llegar a morir y no descubre para qué ha nacido, ¿no? Y el descubrir el para qué ya es un pedazo de esfuerzo brutal, ¿no? Y a lo mejor puedes llegar a tener una experiencia en la vida que te llevó a, no sé, algo, ¿no? Que te hizo cambiar en ese momento y no sabes por qué, ese día lo viste claro, ¿no? El descubrirlo, pues al final hace que todas las ideas que van surgiendo, ¿no? Como bien decía, pues vayan un poco siendo satélites de ese para qué que es central, ¿no? Y eso es un pedazo de esfuerzo y de reto brutal, ¿no? En ese sentido, yo me siento a veces un poco frustrada en el sentido que creo que sí tengo claro el para qué, pero no me da la vida, ¿no? Para llenar los qués y los cómo. Sí. José, no sé si tenemos más preguntas. Sí, tenemos Lucía, quería preguntar también, y luego Carmen. Lucía, pon micrófono. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Lucía. Muchas gracias, en primer lugar, Rosa. La verdad que es que he estado bicheando y me pasa como a María Luisa. He estado bicheando un poco todo lo que hay de ti en internet y es que es fantástico todo lo que tienes. Y bueno, por preguntarte, pues te preguntaría algo que me ha dejado ahí un poco, según ha ido evolucionando tu percepción de la innovación en tu sector, ¿vale? Y pues he leído algunas cosas tuyas de 2019. Entiendo que, bueno, que desde entonces ha sufrido muchísimo cambio todo lo que es el sector y también habrá sufrido mucho cambio tu percepción y lo que uno opina en un momento y lo que opinarías en ese momento también con respecto a los cambios que se podían producir y cuando vas dándote cuenta de que algunos se pueden llevar a cabo y otros no, con lo que conoces ahora, ¿cómo piensas que podemos ayudar al medio ambiente desde cada uno de nosotros y desde la administración pública para que sea realmente efectivo? Como lo que contabas antes, por ejemplo, del café y como lo que estabas contando ahora y comentando con José del tema de blockchain. Cosas efectivas realmente. Gracias. Gracias de verdad, Lucía. Pues claro, es fue una gran cuestión porque además, y también os hablo sinceramente, me he debatido toda la vida entre, como bien decía antes José Luis, estudié ciencias políticas, ¿no? Y yo realmente siempre he creído y sigo creyendo, ¿no? que hay que cambiar y las políticas son las que generan ese cambio transformador y donde está la clave. Entonces, muy claro, y nunca, os hablo también sinceramente, no veía los temas ambientales con la misma gravedad que luego la vida me ha llevado, ¿no? Con ese para qué, ¿no? Que se llena. Entonces me metí en temas de cooperación, en políticas de cooperación, ¿no? Porque realmente había que cambiar las políticas y eso va a haber un cambio en cadena. Ahí descubrí, o sea, vi ahí como la luz cuando escuché a ciertas personas hablar de ciertos temas de cambio climático, medio ambiente, esto en 2004, y estando en la administración, pues cambié completamente de sector dentro de estando en políticas públicas. Pero es que no era suficiente, yo veía que los cambios no se producían a la velocidad que yo quería, me voy a ir a Naciones Unidas y ya con eso, ahí sí que se van a producir cambios de verdad, ¿no? Y me voy a Perú y estoy de la manera más cercana que estuve de trabajar en UNICEF, y la manera más cercana que veía a los niños era cuando hacía clown, ¿no? Porque estaba también, ¿no? Allá, ¿no? Porque es verdad que estábamos muy alejados de la realidad.
Entonces, bueno, me voy hacia el otro viraje, es decir, innovación social, proyectos innovadores, algo de políticas y proyectos innovadores que estén cambiando desde la base. Y aún así ves que al final los emprendedores y emprendedoras sociales lo que necesitan es ese cambio de política y están siempre diciendo que no se les ayuda en las políticas y tal, y no hay recursos y bla, bla, bla. Al final volvemos a lo mismo que decíamos antes, esa compartimentalización tan fuerte, ¿no? De yo hago una cosa en mi trabajo o yo no, o sea, no, muchas veces no conectamos tanto nuestra vida personal como profesional, ¿no? Ese para qué no lo conectamos, ¿no? Entre un ámbito y otro, con nuestra vida a lo mejor de voluntariado en otros sitios, con pues todo lo que podrían llegar a hacerse cuando se conectan emprendedores con políticas públicas, con recursos, en fin, que en esa conexión se pierde mucha fuerza y se pierde mucha capacidad de acelerar los cambios, ¿no? Todo esto para decir que lo que comentabas, ¿no? Que hasta qué punto, pues, cómo podemos hacer en ámbito de políticas públicas, en nuestro ámbito personal. Yo creo que al final, si se tiene claro ese objetivo con el que se trabaja, ese contagio del que hablabais antes, del que mencionaba Ignacio antes, es muy, muy necesario. Al final lo llevas a tus compañeros y compañeras de trabajo y lo llevas también a pensar de otra manera pues las políticas que estás haciendo, porque realmente las personas que estáis en la administración, yo creo que es que tenéis, o sea, y yo lo digo siempre, ¿no? Cuando te encuentras a una persona apasionada con su trabajo, sea del ámbito que sea, hace la diferencia brutal, ¿no? Y tenéis un poder de cambio tan grande dentro de las políticas públicas, pero en la sociedad tan grande, cuando se piensa fuera de la caja, que realmente el ser coherente y el llevar vuestro propósito personal a ese día a día en las políticas puede llegar a tener pues un impulso y un impacto increíble, ¿no? Gracias, Carmen. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Rosa. Yo tengo curiosidad por saber cómo son acogidos los cambios en desarrollo sostenible en las distintas zonas o países en los que son necesarios. Viendo que tú tenías una visión así muy amplia, ¿no? Me gustaría saber cómo acogen los cambios que se les proponen. ¿En qué sentido? En el desarrollo sostenible. En los distintos países, cuando se proponen los cambios, en los distintos países, ¿cómo lo acogen esas propuestas de cambio? Bueno, para así un poquito en general, la idea siempre y un poco es que no haya una sugerencia, esto en general en desarrollo, en cooperación al desarrollo y en desarrollo sostenible y en general en todo, ¿no? Y lo estamos viendo hoy en ámbito internacional también. Cada uno es autónomo para poder, cada país, cada comunidad, no debe de tener una imposición de ningún cambio, ¿no? Sino que la idea es trabajar y acompañarse mutuamente y poder pues dialogar de la manera pues más abierta posible, o sea, que no haya una imposición, que no se tenga esa sensación de cómo se acogen los cambios. Los cambios los tiene que dar, ¿no? O tienen que salir de la propia comunidad, del propio país, de la propia institución, que está al final dentro de la esencia de por qué muchas veces no suceden los cambios o de la manera que a lo mejor quisiéramos más rápida, ¿no? Porque igual que a lo mejor desde la administración puede haber una legislación que obliga a ciertas cosas, desde la misma administración es mucho más sencillo cuando la ciudadanía impulsa o hay una mayoría pública, ¿no? Que impulsa ciertos cambios o que demanda ciertos cambios, mucho mejor o mucho más fácil imponer, entre comillas, o tener una legislación o tener una normativa pues más impositiva, ¿no? Hacia ciertos sitios. No sé si me explico ahí. Eso por un lado, ¿no? Ahí vemos como, por ejemplo, a nivel internacional, pues lo que pasa en las cumbres. Llevamos en diciembre, en noviembre, escucharéis de la COP27, que va a ser en Egipto. El año pasado fue en Glasgow, el anterior hace 3 años fue en Madrid.
parece que en las COP no se avanza y año tras año estamos igual. ¿Por qué no se avanza? Porque no se avanza de la rapidez necesaria, porque son 192 partes en la cual no hay una imposición de una y otra. Puede haber un diálogo para llegar a un consenso, pero por mucho que uno le quiera decir, ¿no? Como bien comentabas antes, ¿cómo se toma esa, esa no imposición ha utilizado, pero digamos, ese consejo, ¿no? de cambio, ¿no? Por mucho que queramos decirle a Brasil que deje de deforestar el Amazonas, ¿no? para plantar soja, Brasil lo único que nos puede decir es: sus cerdos comen pienso gracias a la soja que nosotros estamos plantando, ¿no? Y a nosotros nos va la vida en poder exportar, porque necesitamos también, la economía necesita eso. Entonces, al final todo es un diálogo, o bueno, una negociación, ¿no? Que es lo que hace que al final no pueda haber una acogida, ¿no? digamos, de imposiciones como la que comentabas, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Rosa, que llevamos casi una hora contigo. Como te digo, estamos súper agradecidos de que estés aquí con nosotros, lo hemos disfrutado muchísimo. Yo me quedaba con eso del para qué que mencionabas, ¿no? Porque muchas veces incluso nosotros nos preguntamos, bueno, esto de Innovanda, con lo difícil que es promover el cambio, que la gente se involucre, participe, se comprometa, ¿no? en promover una administración diferente, que mire de una manera nueva, ¿no? y que genere ese cambio. Y muchas veces decimos, bueno, pues si conseguimos pocos avances, ¿no? Pero no nos preocupa tanto el qué, coincido contigo, y estamos en el para qué. Y yo creo que hoy es uno de esos momentos en los que se entiende perfectamente el para qué de esta comunidad, y es porque nos permite conocer a gente como tú y echar ratitos tan buenos como el que hemos echado esta tarde. Así que solo puedo darte las gracias, emplazarte cualquier otro ratito que te apetezca pasar con nosotros. Y nada, que aquí nos tienes también para lo que necesites, de tus proyectos, de tu gente, de tuyo del observatorio, de cualquiera en el que también participes. Cualquier ayuda, aquí nos tienes como comunidad. Muchas gracias, Rosa. Bueno, Un beso. muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.